Hola a todos, nuevamente en este programa les damos un gran saludo y hoy queremos, recordarles que este hace parte de uno de los ciclos de programas que estamos haciendo desde Dirección Local de Salud del municipio de Granada para abordar temas en torno a la población LGTBIQ+. Ya hemos venido abordando diferentes temas en los programas anteriores en los que hemos hablado de diversidad, en los que hemos hablado de orientación, de si es importante o no salir del closet. Hoy vamos a abordar otro tema que es un poquito más complejo y que es un reto también para nosotras, porque tiene que ver con la familia y cuál es el papel que juega la familia en todos estos procesos. Es un tema complejo porque también es empezar a cuestionarnos, y esa es como la pregunta con la que quiero que abramos el programa, y es ¿cuál es el papel que cumple la familia? ¿Cuál es ese apoyo que esperamos recibir de la familia? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en mi caso, por ejemplo, la familia es el respaldo principal de mi vida. Yo en ello siempre he percibido como una reto, como una malla imaginaria de estas, como al estilo circo, que sé que me puedo como ir para un lado, para el otro y que puedo estar con toda tranquilidad de que si me pasa algo, ellos van a estar ahí como sostén. Y hasta ahora los he percibido de esa forma y en los momentos en que lo he necesitado a lo largo de mi vida me han dado ese soporte. Entonces, si habría una palabra para resumirlo, es eso: soporte y apoyo incondicional. Incondicional. Incondicional, así como las que estábamos hablando Yo abrí el los ojos ahí programa, mismo y yo, incondicional. No en te el pongas la programa, carga. en el programa anterior, pero acá sí va a ser una variación o una aclaración, y es que ese apoyo ha migrado mucho en miembros de la familia. Ok. ¿Sabes? Entonces, cuando estaba pequeña, por ejemplo, lo percibí mucho de mi mamá, pero a lo largo de mi vida ha cambiado en varios hermanos. Entonces, ahí tampoco es como que le recaiga la responsabilidad, entre Uno comillas, a uno solo, sino que como mi familia es amplia, y creo que Ajá. eso lo contamos en el primer programa, para los que han hecho seguimiento, nos permite precisamente contar el uno con el otro y que eso se va dando de acuerdo como el momento de vida en el que estemos, no solamente en el momento de vida mío, sino también el de mi familia. Claro, sí. No, yo creo que en mi caso mi familia también ha sido pues como un componente importante y han sido pues apoyo y sostén, no de la misma forma en la que yo lo percibo, por ejemplo, en amigos y amigas, ¿cierto? Porque también estábamos hablando ahorita de esa familia social y para mí mi familia social también es muy importante. Yo con mi mamá, por ejemplo, eh, estos asuntos relacionados, por ejemplo, con mi relación de pareja, yo a mi mamá no le cuento nada de mi relación de pareja, pues más allá como de asuntos muy puntuales, ¿cierto? Pero a mis amigos con los que he cultivado amistades de muchos años, sí, un poco ese puede ser el tema como de conversación. También pues porque todo depende como de la construcción o el tejido de confianza que tengamos con nuestra familia. Hay relaciones que tenemos, pues hay personas que tienen unas relaciones muy sanas con su familia y hay otras que su familia realmente termina siendo un asunto de carga, de culpas. Sí, por eso ahorita hablábamos precisamente como de que hay personas que hacen parte de la población que van a encontrarse con familias muy comprensivas y otras que van a encontrarse con familias muy resistentes al tema y sobre todo pues como a la vivencia de esas particularidades y esas cosas que les hacen únicos y únicas y sobre todo de sus decisiones y termina siendo muy complejo, pero yo sí creo que ha sido sostén en mi caso pues y me han acompañado desde donde yo he alzado la mano y he puesto mis necesidades, ¿cierto? Y desde donde ellos un poco también han visto como acompañar, ¿cierto? Poniendo también como unos asuntos hasta aquí llegan, ¿cierto? Sí, esto es lo que necesito y esto es lo que necesito que me ayuden a gestionar. Y más porque mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos no son de muestras de afecto. O sea, nada más este año mi abuelo me dijo muy borracho que me quería. Y yo salí de la casa y mi abuelo me dijo que me quería. Eso es muy raro, ¿cierto? Y eso también nos va poniendo como sí, como en la palabra o bueno, en la conciencia
que se les ha prohibido a los hombres, como la expresión emocional. Entonces mi abuelo nunca recibió expresión emocional, ¿cierto? De ningún lado. Entonces pedírsela también es un pedido que para él es muy difícil de cumplir. Entonces él es más servicial, ¿cierto? Entonces como si necesitas que te lleve, él hace mercado para toda la familia, o sea, así la familia no vaya, él empieza a repartir cuando no va. ¿Tiene papas? No, echémosle. ¿Tiene zanahoria? Echémosle. Bueno, como que ha sido lindo, pero yo sí quiero recalcar mucho el papel de la familia social, ¿cierto? Como que los amigos también son sostén, la pareja también es sostén. Y ellos y ellas también hacen parte de esa familia. Por ejemplo, en el caso de mi gato, para mí mi gato es un miembro activo e importante de la casa. Incluso muchas de las decisiones pues como de cómo organizamos la casa, ¿cierto? Cómo hacemos que esto sea más ameno, también son pensando en él, ¿sí? Por eso ahorita hablamos de esas familias multiespecie, pero uno en realidad puede buscar sostén como en muchos asuntos, ¿sí? Pero sí creo que eso es importante. Bueno, ese tema es complejo, ¿cierto? Yo les decía en uno de los programas que mi familia nuclear es un poquito más pequeña y es un tema complejo, ¿cierto? Por muchas razones en términos de las creencias y de un montón de cosas. Entonces, les contaba un poco pues como de la adolescencia, como de que desde muy pequeñita quise salirme como de lo que estaba ahí normalizado dentro de la familia y era difícil. Entonces siento que eso a uno de forma muy individual le crea unas resistencias y es como la reflexión que yo he venido haciendo durante mi proceso de vida, ¿cierto? El que, claro, yo venía como con unas ideas, como con ganas de hacer muchas cosas, pero siempre como ese, que yo sé que los papás no lo hacen con esa intención, ¿cierto? Como de juzgarte o como esto no está bien o de tenés que hacer las cosas de una forma distinta, como que uno tiende a reprimirse ciertas cosas, ¿cierto? Y en ese sentido también evitar contar con la familia nuclear y principal para contarle algunas cosas. En mi caso hay una situación particular y eso sí es más, pues tiene que ver más con que, bueno, una familia campesina, yo soy hija mayor, mi papá en ese entonces pues estaba pasando por una situación de salud un poquito compleja, pero yo siempre he tenido como una visión de la vida un poquito distinta, ¿cierto? Entonces, si bien permeada también, curiosamente, por mi papá, ¿cierto? Porque él no pudo estudiar, porque cuando mi abuelo los abandonó, él tenía 12, 13 años, era como el tercero, pero los hijos mayores ya se habían ido, entonces fue uno de los que le tocó asumir las responsabilidades de la casa. Entonces, cuando él quiso estudiar, no pudo estudiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces él siempre decía, lo mejor que le podemos dar a los hijos es el estudio, pero en su concepción era primaria hasta bachiller, pero terminas el bachiller y buscas un trabajo en su imaginario, ¿cierto? Es como que vamos avanzando. Yo no tuve primaria, tú vas a tener primaria y bachiller, pero yo quería tener una carrera profesional. Entonces ahí entra como un punto de quiebre donde las expectativas de ellos eran otras. Yo soy la hija mayor, él está pasando una situación de salud compleja, entonces es como que se asume y se espera que tú eres la mayor, entonces ya terminas de estudiar, empiezas a trabajar, a ayudar, a aportar, a proveer en el hogar, ¿cierto? Pues eso no era lo que yo quería, fue muy difícil como luchar contra esa situación, incluso muchas veces me sentí muy culpable como en la universidad porque logré, bueno, conseguir una beca porque no teníamos cómo hacerlo y como que de la familia sentía que había apoyo porque finalmente cuando ellos vieron que esa era mi decisión y que yo definitivamente no iba a cambiar, ahí sentí un poco más de apoyo, ¿cierto? O sea, de entrada era como que ellos intentaban apoyarme, pero como que no estaba el apoyo tan claro. Cuando ya logro gestionar un montón de cosas, es como bueno, y recuerdo que mi mamá pues hizo unos esfuerzos muy grandes para que yo pudiera estudiar, pero entonces hablando en términos como de la incondicionalidad, se siguen presentando ciertos choques en términos de el deber ser según lo que esperamos, ¿cierto? Entonces, claro, cuando tú te sales un poquito de esa línea, empiezas a percibir que no hay tanta incondicionalidad, ¿cierto? Entonces, siempre, digamos, y yo es un asunto que
he trabajado mucho y que entiendo, y que en este momento pues no es un asunto que me genera mucho ruido, pero en su momento sí, porque listo, con algo tan sencillo como eso, yo quiero estudiar, pero no me siento completamente apoyada. Lo mismo pasa en otras situaciones y en otros contextos, ¿sí? Como con otras decisiones. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes desde su rol profesional, y es, Ujú. ¿cómo, digamos, desde la familia, digamos que tenemos alguna persona que decidió y tomó la decisión libre, consciente, voluntariamente, pues como de manifestar que tenía una orientación sexual diversa, una identidad de género diversa? ¿Cómo ser un entorno protector ahí? ¿Cierto? Como que, ¿cuáles son esas claves o eso, sí, como esos elementos con los que uno identifica que uno realmente es un entorno protector para esa persona y no un entorno que propicia la discriminación? ¿Cuáles serían esas pistas que ustedes le darían a las personas para poder definir eso? Mira, yo lo voy a abordar desde algo que me he encontrado en muchas ocasiones en consulta y creo que también se podría retomar el tema que abordamos el El último. programa pasado, y es que los entornos que de una u otra manera dan mayor protección son aquellos que escuchan. ¿Cierto? Que son abiertos a preguntar también al otro, vení, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿En qué momento te empezaste a sentir de esta forma? ¿Cómo te podemos acompañar? Y eso muchas veces en el contexto, y sobre todo como en nuestro contexto cultural, a veces es difícil de encontrar, porque de entrada encontramos resistencias, miedos, muchos temores, muchas ideas infundadas que no corresponden a lo que vive realmente la persona. Entonces, el primer factor que yo podría justamente como traer a colación es el de la escucha y la apertura para entender lo que el otro me está intentando como comunicar. Listo, banderitas verdes, ahí vamos poniendo como banderitas Sí. verdes de cuál Sí, sería la y yo tuya. pienso que por un lado el tema de la escucha y por otro lado está el tema de la apertura. Yo desde mi postura profesional y desde lo que trabajamos y desde lo que vemos en diferentes contextos, yo pienso que uno tiene que abordar este tipo de situaciones desde apertura y respeto. ¿Por qué? Yo creo que lo mencionaba en alguno de los programas y puede ser que yo no esté de acuerdo con, y nos vamos a encontrar con eso, y no tienes por qué estar de acuerdo. Sí, así como yo quizá no estoy de acuerdo con algunas prácticas de mis papás, ¿cierto? O de mis abuelos o de mi familia, pero que eso no se vuelva una barrera para poder generar cercanía y para poder generar ese acompañamiento desde una postura abierta, ¿cierto? Ok. Desde yo sé, bueno, no sé esto qué es, esto por qué no es lo que estoy acostumbrado a ver y a escuchar, pero tengo apertura, trato de entenderte, aunque quizá no sea en lo que yo esté de acuerdo, ¿sí? Ujú. Entonces yo pienso que ahí hay un tema bastante importante en apertura, en poder estar abiertos a escuchar y a acompañar, porque Listo. independientemente de, Ujú. eh, sí se nos ha inculcado ese tema en la incondicionalidad en la familia, entonces ahí sería como, bueno, de todas formas, ¿cómo podemos generar también ese entorno protector desde ahí, desde entender que, bueno, quizá no te entiendo muy bien, pero sigues siendo mi hijo y te voy a Ok. querer y te voy a apoyar en lo que tú necesites independientemente de. Claro, ahí hay un asunto que me parecería muy importante que ustedes también le dieran pistas a las personas que están viendo este espacio, y es, a veces como papás, mamás, cuidadores y cuidadoras, listo, entendemos, comprendemos que ese sea tu lugar de enunciación, pero es un asunto al que nunca nos hemos acercado, que no entendemos, que no sabemos qué hacer con él, ¿cierto? Si hay que tratar diferente o hay que tratar igual, ¿cierto? Como hay muchos miedos alrededor de ellos, ¿cierto? Miedos propios que no se gestionan, pero sobre todo miedo entendiendo el contexto en el que estamos, que es un contexto completamente violento, entonces, o por lo menos es muy violento con las personas que se nombran desde esos lugares. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a esos papás, a esas mamás, a esos cuidadores y cuidadoras que comprenden ese lugar de enunciación de sus hijos e hijas o hijes,
pero que tienen muchos miedos, ¿cierto? Y muchas angustias alrededor de no saber eso qué significa, no saber cómo acompañar, ¿cierto? Y sobre todo angustia por lo que va a suceder afuera, ¿cierto? Porque a veces tenemos como la noción de que adentro podemos controlarlo, aunque el control es una ilusión, ¿cierto? Pero afuera no puedo cuidarlo, ni que le hagan nada, ni que le digan nada, entonces, ¿qué hacer ante ello? Bueno, y ahí tocas aparte como un factor de riesgo y Rogelio hace su aparición en este capítulo, y es que muchos de los factores a los que no nos atrevemos, digamos, como a acercarnos es por el miedo del entorno, ¿no? Es que qué dirá la vecina o qué pensará fulanito de tal, de que mi hijo o mi hija pasó como cierta situación. El caso es que, respondiendo como a tu pregunta, en modo de ver será como, vení, busquemos información oportuna frente al tema, ¿cierto? Porque a veces casi que todo el núcleo familiar termina estando supremamente confundido respecto a, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde cogemos? ¿Cómo lo exploramos? Y en ese sentido, acceder, digamos, como a información de calidad, información como amplia respecto al tema, los protege a ambos. ¿A dónde podemos buscar esa información? Es una buena pregunta, Okay. porque acá en el Oriente, digamos como de mi experiencia personal, no conozco muchos lugares que tengan ese tipo de información, más allá de los profesionales que podamos atender de manera particular y que de una manera autónoma, ¿cómo se dice eso? De una manera más empírica, de repente empezamos a acceder a información y la empezamos a replicar, empezamos a cuestionar también, a acompañar a estas familias, con colegas que también se han vuelto supremamente tesos frente al área, que venía a asesorarme o necesito como que acompañes a X o Y familia, pues en este proceso. Y ya entidades, digamos, como públicas y con programas como estos, pero son muy ocasionales. Y ya desde las alcaldías, no sé si esto en todos los municipios aplica, pero hay, digamos, secretarías de género, de protección social, y ahí también empiezan a compartir como ciertas informaciones. Ok, listo, Sí, por allá. acercarnos también un poquito como a la información que se puede encontrar en los movimientos, justamente donde ya hay como unas guías que permiten pues que uno pueda acceder un poco más a la información, a los términos, ¿cierto? Pues que no sea como información pues que yo googleo en Wikipedia y lo primero que me salga, no, pues que sea como información ya un poquito más construida. Incluso la intencionalidad, por ejemplo, de estos programas también es esa. Digamos, son espacios que se están abriendo para eso, para que podamos acercarnos un poquito más y poder empezar a entender y comprender un poco más todo este mundo de la población diversa y de la población LGTBIQ+. Súper. Aparte, con pues respecto al qué hacer, yo creo que listo, está muy bien escuchar, tener esa apertura, acompañar, pero también yo creo que ahí es muy importante desde siempre en los hogares poder educar desde un punto en el que desde niños nos sintamos muy seguros de nosotros mismos, porque entonces, claro, a la hora de tomar decisiones es difícil tomar una decisión, ¿cierto? Pero entonces como que tener esa apertura desde siempre para que vayamos creciendo con una idea de que no está mal cuestionarnos cosas, de que no está mal indagar, de que no está mal que yo como individuo busque y decida qué hacer, dónde estar, qué decisiones tomar, y que sea un asunto muy también desde el incluso autocuidado y autoconocimiento individual, ¿cierto? Porque finalmente los papás pueden querer cuidar a sus hijos siempre, pero es que sus hijos se van a enfrentar a un montón de contextos, independientemente de si estamos hablando de población diversa o si estamos hablando, digamos, de personas que no se enfrentan a una discriminación por pertenecer a población diversa. Finalmente, como papás no vamos a poder controlar qué pasa en esos entornos externos. Entonces, como esos recursos, poder fortalecer los recursos internos que le damos a nuestros hijos. Yo le sumo una única cosa y es darle un lugar, ¿cierto? Como darle un lugar a sus hijos e hijas,
si la vecina me pregunta, démosle lugar. Pues es mi hijo, es mi hija, puede ser lesbiana, puede ser pansexual, puede ser trans, ¿cierto? Pero hay que darle un lugar, ¿cierto? Y cuando eso escala, porque una cosa es que me lo diga, pero otra cosa es cuando ya llega con su pareja o sus parejas, ¿cierto? También una forma de trasladar ese lugar que le estamos dando, esa escucha, esa comprensión, es darle un lugar a su pareja, ¿cierto? Porque esta es una expresión de lo que nos están contando. Entonces, darle ese lugar a la persona es súper importante y creo que puede ser algo interesante, ¿cierto? Yo quiero ya trasladarme a las banderas rojas y preguntarles en dos vías. La primera vía es específicamente para las personas que nos ven y nos escuchan, que hacen parte de la población y que en realidad sus familias nunca decidieron escuchar, decidieron comprender, que tampoco decidieron darles un lugar, ¿cierto? A veces se carga con mucha culpa alrededor de ello, de no poder tener esa relación con las familias, pero ¿qué hacer ahí, cierto? Está mal entonces romper una relación con la familia para protegernos y cuidar de nuestro ser, entendiendo que no nos aceptan, ¿cierto? Y que en ese lugar nos violentan. ¿Será que todas las familias siempre son amables, amorosas, comprensivas? Pues como empezar un poco a indagar en ese lado. El Y ahí Rogelio se enoja. Porque acabamos de retomar algo que habíamos hablado en algún momento, y es justamente sobre la jerarquía, ¿cierto? Y sobre los roles que hemos tenido estipulados a lo largo de la vida, y es que por ser mamá, papá, hermano, entonces no nos podemos relacionar de diferente forma. Y acá sí nos toca señalar, y es que el entorno familiar bien puede ser tu mayor factor de protección, o bien puede ser tu mayor factor de riesgo. O sea que si mi familia me violenta, no tengo por qué quedarme ahí. Esa es la... En lo absoluto, ¿cierto? Muy Todas las importante que personas digan eso. tenemos la posibilidad de decidir finalmente en ¿Dónde qué y con quién entornos, queremos dónde queremos estar y cómo queremos estar además, ¿cierto? Hay muchos mandatos y en consulta a veces uno se encuentra más de lo que quisiera realmente este tema. Y es como, es que yo me tengo que quedar toda la vida en la casa de mis papás cuidando a X o Y miembro de la familia, porque es que esa es mi tarea, ¿cierto? Para eso estoy diseñado como hijo, como hija. Y no necesariamente, si yo encuentro ese entorno agresivo, que me violenta, no tengo por qué quedarme expuesto a ello. Al contrario, uno aboga precisamente para que busquemos el lugar en donde mejor nos sintamos y siempre en esa línea de bienestar. Rogelio tiene una pregunta y es ¿qué hacer con la culpa que eso genera, con la decisión de a veces de tomar, si valga la redundancia, tomar la decisión de irse o alejarse de la familia, apelando precisamente a eso, si es un entorno que no es protector y por el contrario es un entorno violento, hostil, que me lastima, ¿cierto? ¿Qué hacer con la culpa? Que además la culpa es bien compleja. Bueno, ahí entran en juego un montón de cosas, ¿cierto? Pero yo creo que ahí sería importante tener en cuenta varias cosas, ¿cierto? El hecho de que, bueno, cuando yo ya tomo una decisión de estas es porque he agotado como recursos y de una u otra forma eso me permite lidiar un poquito más con la culpa, porque es también esa sensación de yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para que la situación sea lo más tranquila, lo más amena posible, pero yo no puedo obligar a mi familia a que me acepte por mi decisión y porque yo me identifico en una población diversa. Yo no los puedo obligar a ellos a que ni que estén de acuerdo ni que me acepten porque me identifico de esa manera, ¿cierto? Pero tampoco puedo estar en un contexto o en un entorno que se vuelve violento, que se vuelve agresivo, que se vuelve un factor de riesgo y no un factor protector. Entonces yo creo que de las primeras cosas es, listo, poder hacer lo que está en nuestras manos, desde la comunicación, desde mi sentir, poder expresar lo que me genera, el dolor que me causa, que pues que no me entiendan, que no me comprendan o que incluso me violenten en algún caso. Y pues todo lo que tiene que ver con establecer límites. Yo no puedo estar en un contexto en el que constantemente se me está violentando de manera verbal, de manera psicológica, de acuerdo a cómo me identifico. Entonces, claro, yo puedo tomar la decisión de
cortar o al menos tomar distancia de ese vínculo. Y yo creo que la mejor manera de lidiar con la culpa es poder tener la tranquilidad de que yo hice lo que estaba en mis manos para que las cosas se dieran de una mejor forma. Pude expresar, pude comunicar, pero sabemos que a veces se vuelve un poquito complejo. Y sumado a esto, yo sí quiero señalar como otros dos aspectos fundamentales. Uno, desde la posición individual, trabajar de una manera muy fuerte el tema del principio de vida. Es decir, convencernos de cuál es nuestra decisión, ¿va? Y de cómo quiero construir realmente ese sentido de vida, porque en muchas ocasiones no necesariamente el sentido justamente lo da esa familia nuclear como la conocemos. Yo puedo de repente construir mi sentido de vida en términos de la completa independencia, volverme nómada, agarrar mi mochila e irme a andar por el mundo, ¿cierto? Que puede ser un sentido ahí muy de desprendimiento, pero también es muy válido. Entonces, cuando yo trabajo realmente cuál es mi propósito, cuál es mi sentido, no tengo ningún, digamos, como resquicio de temor en tomar una decisión, pese a que haya algún grado de culpa. Y lo segundo que resalto es la reconfiguración de esos modelos tradicionales, ¿cierto? Si yo puedo empezar a construir mi propia versión, lo que creo, lo que siento que es la familia, que son los roles, que son esas líneas familiares, madre, padre, hermanos, pues también me voy a poder relacionar de una manera diferente. Y creo que lo mencionaste en el primer programa que hablábamos de las tipologías de familia, y es como para muchos el papá es, mejor dicho, el príncipe azul, el hombre perfecto. Para otros lo podemos llamar progenitor porque cumple una función biológica y ya está, ¿cierto? Y si para mí pues, es una fácil como reconfigurar un poco ese sentido, desde ahí también puedo manejar ese sentimiento de culpa que me puede generar romper lazos o vínculos en algún momento de mi vida. Claro, además, aquí hay un asunto importante con la culpa y que la culpa sirve para nada y para nada, ¿cierto? Pues la culpa lo único que hace es generar castigo y látigo y demás. Entonces, a mí me gusta mucho como proponerle a la gente, cambia la culpa por responsabilidad, ¿cierto? Incluso en el lenguaje cotidiano, como, ¿es que fue su culpa? No, fue su responsabilidad, ¿cierto? Porque la responsabilidad nos permite más movimiento y nos dice, asuma que usted tuvo un error, ¿cierto? Y muévase de ahí y repárelo, ¿cierto? Haga algo con eso. Entonces, creo que también parte de la responsabilidad que tenemos cuando nos enfrentamos a familias que son violentas, hostiles, es entender que a veces hay que hacernos a un lado, ¿sí? Y que hay que cuidar de sí mismos y que hay otros lugares que podemos habitar y donde también podemos hacer red y nos pueden sostener, ¿cierto? Entonces, hay que crearlos y sobre todo sostenerlos a través del cuidado. Y ahí sí, yo voy a resaltar como un ejercicio que hago mucho con mis consultantes y es, vení, enfoquémonos en cuáles son los principios de vida y bajo cuáles vamos a vivir, ¿cierto? Cuáles son esas áreas que para mí van a ser sostén, porque puede que mi sostén sea la pareja, o sea el trabajo, o sea la familia, o sea la espiritualidad, sea el bienestar emocional, y podemos tener muchos pilares, ¿cierto? Pues cada uno decide qué pilar quiere construir y no necesariamente el pilar de Joana va a ser el mismo de Mariana, no. Claro. Para una puede ser más importante un aspecto, para la otra puede ser otro, y que cuando yo empiezo a jugar justamente con esos principios, en algún momento puedo de una u otra manera renunciar a uno porque el otro me va a sostener. Y puede ser un poco más llevadero en términos de estados emocionales para atravesar como ciertas transiciones y ciertos cambios en determinados momentos de la vida. Claro, ahí hay algo importante y es que hay que tener varios, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, se va la pareja, me quedo sin piso porque fue mi único sostén. Sí, no. Entonces hay que trabajar muchos. Es importante crear varias redes de apoyo. Y yo creo que con esto vamos terminando el programa y le vamos dando entrada al tema que sigue, que es priorizar la salud mental, ¿cierto? Entender que como individuos tenemos que priorizar el bienestar y priorizar la salud mental. Entonces, cómo desde esa individualidad trabajamos en nosotros mismos justamente para poder lograr tomar unas decisiones que van acorde con lo que yo quiero ser, hacer, con el sentido de vida, y eso me
quita un montón de culpas, que era como lo que estábamos preguntando. Claro. Entonces los invitamos a que sigan participando, a que nos acompañen en el próximo programa, en el cual vamos a abordar un poquito más ampliamente todo este tema de salud mental, principalmente en población diversa. Chao, chao, gracias. Rogelio.